Bienvenidos a una emisión más de Extracto, el programa especializado en información educativa, científica, tecnológica y cultural. Una producción de la Agencia Informativa de Educación de México con todos los involucrados en el sistema educativo y sus aportaciones, el contexto donde se desenvuelven, las instituciones, los profesores y lo más importante de todo esto, ustedes los estudiantes. Media hora con lo mejor de la información en educación y su actualidad. Soy Benjamín Aparicio y los invito a cerrar el día con el extracto de hoy. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, encabezó la 44ª Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Ahí indicó que el nuevo acuerdo debe de tomar en cuenta a todas las partes involucradas para alcanzar una educación de calidad. Construir un acuerdo nacional educativo que tenga una proyección de 3 décadas es el objetivo que persigue el gobierno federal a través de la reforma educativa que actualmente se analiza en la Cámara de Diputados. Al presidir la 44ª reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, conminó a los secretarios de Educación estatales a la construcción de este acuerdo en el que todos los actores juegan un papel importante. Un plan que tenga una visión a 30 años y que nos permita ir definiendo una política de Estado en materia educativa. Las autoridades educativas estatales y los organismos especializados en la materia tienen mucho que aportar en este esfuerzo de constituir un acuerdo que nos lleve a una política educativa de Estado. La nueva escuela mexicana, que pone en el centro el derecho de las niñas, niños y jóvenes a educación de excelencia y con equidad, no se impondrá, sino que se consensuará a través del diálogo y el acuerdo entre autoridades estatales y federales, así como los maestros, padres de familia y especialistas en la materia. No queremos una reforma que después se vuelva a reformar y que continúe en la lista de reformas. Queremos un acuerdo en donde todas las partes consideren a los otros para que se transite en una negociación que nos permita a todos lograr los objetivos que la educación nos propone. Pero no nos vamos a perder si el foco de este acuerdo son precisamente las niñas, los niños y los jóvenes. La iniciativa de reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, contempla mejorar la educación que imparte el Estado. Entre sus premisas, destaca la revalorización del magisterio, por lo que se plantea su profesionalización continua. Queremos una evaluación diagnóstica que enriquezca la capacitación. Queremos una capacitación ligada a la mejora salarial y a la mejora profesional. Queremos que sea el estímulo a ser un mejor maestro lo que lleve a los maestros a evaluarse y no el miedo a ser despedidos. La reforma establece la obligatoriedad de la educación superior, para lo cual se contempla incrementar la cobertura de las instituciones públicas, la creación de 100 universidades e implementar un programa de becas para estudiantes. Adicionalmente, se busca fortalecer las escuelas normales, en tanto que se planea crear un consejo consultivo y ciudadano que dé soporte técnico al Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de la Educación, que será el encargado de construir indicadores, evaluaciones e investigaciones en materia educativa. Por otra parte, el secretario Esteban Moctezuma Barragán acompañó a la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, a la entrega de la escuela Ernesto Uruchurtu, en la alcaldía de Iztapalapa. Ahí garantizó que la reconstrucción de las escuelas afectadas por los sismos de 2017 estará concluida para el próximo ciclo escolar. Los sismos de septiembre de 2017 aún mantienen heridas abiertas. En el país, casi 20,000 escuelas resultaron dañadas y aún falta por reconstruir alrededor del 8%. El compromiso de la Secretaría de Educación Pública es que todos los estudiantes de educación básica inicien el próximo ciclo escolar en sus planteles 100% reconstruidos y en condiciones óptimas para su desempeño.
Así lo aseguró el secretario Esteban Moctezuma Barragán durante la entrega de la escuela primaria Ernesto P. Uruchurtu en la alcaldía de Iztapalapa. Solamente en materia de escuelas, casi hubo 20,000 escuelas dañadas en todo el país. De estas todavía falta reconstruir cerca de 1,700. Y aquí en la Ciudad de México también, si las cifras me cuadran, faltan alrededor de 271 por reconstruir, de manera que es un esfuerzo muy importante porque esto fue en el 2017. Acompañado de la jefa de gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, destacó que la reconstrucción de los centros educativos ha sido una prioridad de la actual administración, ya que se ha trabajado de manera coordinada para la puntual entrega de 271 planteles que aún siguen pendientes. El compromiso que tenemos con la jefa de gobierno y con el señor presidente es que en el próximo ciclo escolar ya todas las escuelas ya estén reconstruidas y todos los niños tengan una ubicación digna en su plantel escolar. El secretario encabezó un recorrido por la primaria Ernesto P. Uruchurtu y constató los trabajos de reconstrucción en el aula digital, la sala de cómputo, la biblioteca, la plaza cívica, así como la instalación de bebederos. A las obras de reconstrucción de 19,194 planteles, en los 11 estados afectados se destinan en su conjunto 14,572 millones de pesos del Plan Nacional de Reconstrucción, del Fondo de Aportaciones Múltiples y otras fuentes de financiamiento. El titular de la SEP destacó que con la participación de la iniciativa privada, los 3 órdenes de gobierno y de la comunidad escolar, los trabajos para reconstruir las escuelas dan resultados. Un ejemplo de la fuerza de la sociedad cuando colabora hacia un objetivo común. Esta mañana el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca, en su sección Rebotando Ideas, nos presentó el libro Memoria Histórica Electoral del Distrito Federal. Los invito a conocer su contenido. El tema de la memoria histórica de la Ciudad de México es una de las importantes publicaciones que tuvimos en este mes en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, lo cual, pues la importancia de este documento es que fotografía desde 1824 la ciudad, el Distrito Federal, que fue cuando se fundó realmente, hasta el 2015, pues cómo ha ido la composición geopolítica de esta gran ciudad, primero empezando como una bota, luego como una rueda y ahora pues la conformación que tenemos y la distinta división que tuvimos en secciones electorales, en distritos, en delegaciones, ahora alcaldías, y bueno, nos da pues un recordatorio de cómo ha ido también expandiéndose la población a lo largo y ancho de las barrancas, de los pueblos y barrios originarios, los derechos que tuvieron las comunidades que se asentaron ancestralmente en ciertas delegaciones como Xochimilco, Tláhuac, Coyoacán, Milpalta. Pues esta memoria lo que refleja es todo este crecimiento geopolítico y la importancia de ella pues es justamente ver cómo ha ido evolucionando estos derechos a través de los derechos políticos electorales a través del marco territorial de la ciudad. Este libro de las memorias precisamente que pues, están ahorita transmitiendo, las he editado 3 veces ya. O sea, se editó, la primera fue en 2007, la segunda en 2010 y ahorita la tercera edición que concluye pues ya como un ciclo de lo que era el anterior Distrito Federal. Quizá vendrá la siguiente memoria, pero ya no como Distrito Federal, sino ya ahora como Ciudad de México, y en la que posiblemente incluya ya la división incluso de demarcaciones territoriales, antes delegaciones, ahora alcaldías, que bueno, pues ya lo permite la Constitución de la Ciudad de México atender a densidades poblacionales distintas. Por ejemplo, hoy por hoy demarcaciones territoriales como Iztapalapa, Cuauhtémoc, que tienen una alta concentración, Azcapotzalco también, alta concentración poblacional, poderlas redefinir el marco geopolítico para efecto de tener una mejor representación y mejor mecanismos de gobierno para la ciudadanía. Tuvo un área de documentación en el cual pues, en realidad se partió de cero, no había nada de un documento que compilara cómo ha ido evolucionando el territorio geopolítico de México, y justamente pues se fueron a meter a muchas bibliotecas de la Ciudad de México y a nivel nacional también para ir encontrando documentos históricos, documentos oficiales, documentos también de privados, para ir viendo cómo fue esta evolución. Antes pues la división geopolítica dependía totalmente de las fuerzas públicas, del gobierno central, nacional, federal,
y hacían las divisiones, pues no quisiera llevarlo a esta reducción al absurdo, pero prácticamente sí, pues de manera caprichosa, a dibujo, sin tomar en cuenta muchos factores que ahora se toman en cuenta, como densidades poblacionales, vínculos afectivos, políticos y sociales, económicos y densidad poblacional. Justamente viene muy ad hoc con este tema de la división geopolítica, pues la distritación antes se hacía estas divisiones geopolíticas pues trazadas a capricho de los altos mandatarios, ahora no, ahora ya son distribuciones técnicas, los cuales se realiza una fórmula matemática, es un algoritmo matemático que puede ser, le llaman los matemáticos sobre recocido, simulado o de panal de abejas, meten un montón de factores en esa computadora, densidad poblacional, que haya una población media, que haya una composición geográfica más o menos poligonal, es decir, lo más cercano a un círculo cuadrado, que no rompa accidentes geográficos, pero tampoco que respete también identidades culturales, identidades de pueblos y barrios originarios, y todo se mete a esta computadora y se hace el análisis y división territorial por la propia fórmula matemática. ¿Para qué? Para que no haya la mínima intervención humana y lleguemos a extremos como por ejemplo los gringos pasaron con el tema de el gerrymandering, que eran configuraciones de distritos precisamente electorales a modo para poder tener fuerzas políticas. En el estudio también nos acompañaron los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, José Pablo Espinosa López e Hiram Eduardo Molina Silverio. Ellos nos presentaron una raqueta generadora de energía. Conozca este interesante prototipo. La idea es producto de un programa institucional llamado Proyecto Aula, en el cual se desarrolla un proyecto entre un equipo relativamente extenso. Realmente nosotros... ¿Cuántos son? Bueno, se hace alrededor de todo el grupo de estudiantes. Sin embargo, Pablo y yo fuimos los que estuvimos más convencidos con la idea y le dedicamos para llegar a un producto satisfactorio. La raqueta tiene estas cositas que son piezoeléctricos. Los piezoeléctricos, como pueden observar, tienen cuarzo y cobre. Exactamente. Los piezoeléctricos, como pueden observar, tienen una pequeña placa de cuarzo y un metal que por lo general es cobre. El cuarzo, es oxígeno y silicio en patrones repetitivos. Cuando nosotros empezamos a aplicar una fuerza mecánica, los empezamos a deformar y esto hace que los electrones empiecen a cambiar de órbitas y hace la corriente de energía alterna. Posteriormente, conectamos estos piezoeléctricos para obtener un mejor aprovechamiento de esta energía mecánica, que posteriormente van a un rectificador de onda para convertir la corriente alterna en corriente directa. Por último, va a un capacitor que se va llenando hasta que pasa esta energía a la batería para posteriormente utilizarla en lo que uno quiera. Bueno, nuestros modelos fueron a partir de materiales fáciles de conseguir. ¿Puedes mostrar acá? MDF o madera comprimida, ya que era un modelo versátil, un material fácil de conseguir y iba a ser muy resistente en cuanto a las pruebas que íbamos a utilizar en cuanto a fuerza. Entonces, a partir de ahí surgieron diferentes modelos para diferentes aprovechamientos. Por ejemplo, la raqueta con una pelota para poder jugar normalmente en cualquier situación. Las raquetas de ping pong, como esa, que se le aumentó también una pelota. Y a partir de eso fuimos desarrollando otras ideas. El gobierno de nuestro país ha establecido diversos convenios en materia de conservación del medio ambiente con organizaciones internacionales. Esto con el objetivo de desarrollar proyectos que ayuden a fomentar una educación ambiental en la población mundial. El cuidado y conservación del medio ambiente es uno de los ejes de cooperación internacional más importantes. A los acuerdos que signan las naciones y las agencias, se suman convenios para la gestión y el impulso de políticas públicas. México es un país comprometido con la conservación medioambiental. Ha firmado casi un centenar de acuerdos interinstitucionales en diversos rubros, como en materia de derrame de hidrocarburos, de protección de especies marinas, conservación de humedales para prevenir contaminación por buques, cuidado de flora y fauna, entre otros. A la fecha, están en curso diversos convenios. Uno de ellos es la iniciativa Biofin México, en colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, enfocada en redirigir las acciones y presupuestos públicos para el uso sustentable de la biodiversidad, explica la representante del PNUD, Katina Argueta. Pretende buscar y enfocar de lo que es la gestión presupuestaria y financiera
en el marco de lo que es la sostenibilidad del medio ambiente. Es poder entender cómo la gestión de los presupuestos debe de tener en materia de política pública el principio de la sostenibilidad y su desvinculación con lo que es el planeta, la biodiversidad y lo que es la vida misma en la Tierra en términos generales. Desde la década de los 70, México y Alemania tienen cooperación medioambiental. A través de la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo Sustentable, se ejecutan diversos proyectos para la puesta en marcha de estrategias de conservación para los sectores agrícola, pesquero y el turismo. En los últimos años se han registrado 4 casos de éxito en los que se ha logrado la conservación y preservación de áreas naturales protegidas, en las que destaca la colaboración de las autoridades y la intensa actividad de las comunidades. Cabo Pulmo, en la península Baja California, Ixtapopo, cerca de la Ciudad de México, en Chiapas y en la isla de Cozumel. Con las comunidades, con los habitantes y también con los gobiernos locales, municipales y estatales y como, sombrilla, la CONAMP, y CONABIO, que son las instituciones federales. México destaca por su activa participación en negociaciones internacionales para el cuidado del medio ambiente. En 2014 organizó la primera cumbre de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo y en 2016 acogió la 13ª reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica. En ellas ha destacado su compromiso con la preservación. México se comprometió en la conferencia de las partes del convenio de la diversidad biológica de extender eso a otros sectores, como energía, como infraestructura y ¿cuál fue el otro? El sector de minería. Entonces, estos sectores tienen también un impacto muy significativo en la pérdida o la preservación de la biodiversidad y entonces vamos a calcular cómo la biodiversidad puede ser preservada. La biodiversidad es la base del desarrollo de diversos sectores, desde alimentos y medicinas hasta turismo e inspiración cultural. Procurar su cuidado garantizará incluso la supervivencia humana. Continuando con información de educación ambiental, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, inauguró la exposición temporal Ecos de la Tierra, Economía y Ecosistemas. Te invito a conocerla. México es un país megadiverso. Nuestro territorio es privilegiado al contar con litorales en los océanos Pacífico y Atlántico. Además, cuenta con más de 27,000 especies de plantas, mamíferos, aves, reptiles y anfibios, así como hongos, microorganismos y diversidad genética. Con casi 70% de la variedad de plantas y animales en el mundo, se ubica en el 5º sitio de las naciones megadiversas. Esta riqueza natural y cultural trae consigo el compromiso de conservarla, porque forma parte del patrimonio de las naciones, explica el biólogo e investigador emérito José Sarucán. La base del desarrollo de cualquier país es la diversidad biológica, sus ecosistemas para poder sobre ellos vivir. Tanto así que, la diversidad cultural es un resultado de la diversidad biológica de cualquier lado. Para fomentar la educación ambiental, el Museo Interactivo de Economía alberga la exposición Ecos de la Tierra, Economía y Ecosistemas, la cual invita a chicos y grandes a conocer y proteger la riqueza biológica de México. Yo como ciudadano, como mexicano,
¿qué puedo hacer para que nuestro ambiente mejore? Y hay una serie de líneas desde cómo puedo conocer más la situación, las especies, los ecosistemas, hasta acciones que yo puedo tomar en cuanto a reducir mi huella ecológica, el desperdicio de agua, la contaminación, etc. Se estima que 60% de los ecosistemas en el mundo se han degradado, en muchos casos de manera irreversible, impactando negativamente en el acceso de los seres humanos al agua potable, a la purificación del aire, a la pesca o a la regulación del clima. La Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad de México y el Plan de Acción 2016-2030 son guías para conservar, restaurar y manejar sustentablemente la biodiversidad y los servicios que provee a corto, mediano y largo plazo. Para alcanzarlo, la CONABIO pone al alcance de los ciudadanos diversas herramientas tecnológicas, explica Carlos Galindo Leal, director de comunicación de la ciencia. Que conozcan la naturaleza de México. Hay muchas herramientas actualmente para conocer que no había hace 5 años. Nosotros hemos desarrollado sitios como Enciclovida, en donde están todas las especies mexicanas. Hemos desarrollado el País de las Maravillas para los niños. Hemos desarrollado Ciencia Ciudadana, Naturalista. Entonces recursos no faltan y yo considero que lo primero es inculcarle a los niños la curiosidad. Se calcula que entre 10 y 30% de los mamíferos, aves y anfibios están en riesgo de extinción, mientras que los hábitats de agua dulce tienen la proporción más alta de especies en vías de desaparecer. Ello nos obliga a hacer conciencia del valor de la naturaleza y el compromiso por conservarla. La biodiversidad es la base del desarrollo de diversos sectores, desde alimentos y medicinas hasta turismo e inspiración cultural. Nos provee de servicios que contribuyen a todos los procesos de nuestra economía y bienestar. La pérdida de este capital natural amenaza seriamente el desarrollo económico y social y eventualmente hasta la propia supervivencia humana. La muestra, que podrá disfrutarse hasta enero de 2020, fue posible gracias a la colaboración de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otras agencias internacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional a su homólogo español, Pedro Sánchez, con motivo del 80 aniversario del exilio español. Durante la reunión, ambos mandatarios acordaron seguir trabajando para fortalecer la relación bilateral. Durante el exilio español llegaron muchos de los hombres y mujeres mejor preparados de España a Latinoamérica, quienes habían protagonizado el fortalecimiento cultural y científico de las primeras décadas del siglo XX. Su contribución a la industrialización y a la modernización de los países a los que llegaron fue trascendental. Sin su aporte sería imposible comprender la ciencia, la educación universitaria, la producción editorial y los medios masivos de comunicación de la Latinoamérica del siglo XX, en especial de México y Argentina. El poeta Rafael Alberti, quien fue uno de los autores que se vio obligado a abandonar España ya que siempre mostró su compromiso con la izquierda, primero arribó a París, pero la retirada de su permiso de trabajo por parte del gobierno al considerar que era un comunista peligroso, lo obligó a refugiarse en Buenos Aires. Al país sudamericano llegó el 2 de marzo de 1940 y en tierras argentinas encontró la inspiración que necesitaba para su obra. Entre el clavel y la espada, a la pintura y Retorno de lo vivo lejano son algunos ejemplos de esta época. Alberti regresó a España en 1977, cuando ya se había restablecido la democracia y tras la muerte de Francisco Franco. Yo he estado 24 años en la Argentina, más que muchos de ustedes que están aquí, ¿verdad? Así que yo soy como un argentino, la Argentina es como una segunda patria. Yo he sufrido un exilio de 39 años. La Argentina yo me fui cuando vino la represión grande. Otro artista exiliado de España fue el cineasta Luis Buñuel. Tras huir de España y realizar varios trabajos en París, Nueva York y Los Ángeles, empezó a radicar en México en 1945, país donde reinició su carrera cinematográfica y por la cual obtuvo premios como director y guionista. Entre sus filmes más destacados están Los Olvidados, Ensayo de un crimen y Nazarín, películas donde retrataba diferentes sectores de la población mexicana. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Te fue bien o no? Ya ves, andas en la calle. Oye, este billete de 50 pesos, ¿no? ¿Quién te lo dio?
El señor director. Hazme el favor. Pues el señor director no lo vuelve a ver más. Ahora, vámonos. No, yo me regreso a la escuela. ¿Estás loco tú o qué? Como quieras, pero yo me regreso. Pues dame el billete. Buñuel se nacionalizó mexicano en 1949 y a pesar de continuar viajando por sus proyectos laborales, hizo de la Ciudad de México su hogar hasta su muerte en julio de 1983. María Zambrano Alarcón fue otra académica española que tuvo que abandonar el país ibérico. Cruzó la frontera francesa en 1939 en compañía de su familia y tras una breve estancia en París, partió rumbo a México invitados por la Casa de España. Sin embargo, previo a su arribo a tierras mexicanas, María Zambrano fue invitada para ser profesora en la universidad y del Instituto de Altos Estudios e Investigaciones Científicas de Cuba. De Cuba pasó a México, donde permaneció solo algunos meses y fue nombrada profesora en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de Morelia. En México publicaría sus libros Filosofía y Poesía y Pensamiento y Poesía en la Vida Española y entablaría comunicación con Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas. Entre 1940 y 1945 estuvo viviendo entre Puerto Rico y Cuba, donde realizaba seminarios y ciclos de conferencias o daba cursos en diversas instituciones. Regresó a radicar a España hasta la década de los 80. Su trabajo fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Cervantes. Y así llegamos al final de Extracto. Los invito a que sigan nuestros distintos espacios que preparamos durante toda la semana para ustedes. No se pierdan de lunes a viernes la revista de información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10:30 de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonicen EduByte con mi compañero Enrique Lascano, quien nos traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y recuerde que a la medianoche tiene una cita aquí con nosotros en Extracto. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Benjamín Aparicio y a nombre de todos los que hacemos posible este esfuerzo informativo, muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto. Gobierno de México.